Hoy vas a enterarte cómo fueron los inicios de esas personalidades. ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de los medios? Sus miedos y sus luchas personales. Cómo ganaron su lugar y cuál es la actividad en la actualidad. Cómo son en realidad, de todo vamos a charlar. Y voy con ansias. Y voy con ganas. Y voy con charla. Somos Mariana Martí y Noelia Kulchau, locutoras, actrices y comunicadoras, apasionadas por la comunicación en todas sus formas. Por eso, creamos este podcast para conocer mejor a sus protagonistas. Natalia Paratore es locutora, periodista, maestra de ceremonias, coach de oratoria y liderazgo y asesora de comunicación y accesibilidad. En una charla amena en el bar de la TV pública, hablamos de sus comienzos, de lo que significa la comunicación para ella y de cómo fue ser la primera mujer como maestra de ceremonias de Presidencia de la Nación, entre otras cosas. Les pedimos disculpas porque la entrevista fue grabada en el bar de la televisión pública y hay muchos ruidos ambientes. Pero tranquilos, la entrevista se escucha de forma óptima. Bueno, bienvenida. Bueno, chicas, igualmente, bienvenidas. Bien, vamos a empezar por el principio, Sí. los comienzos. ¿Cómo arrancó esto de querer comunicar, de decir, quiero ser locutora? Arrancó desde casi, te diría, mis 10 años. Mi papá es locutor, yo soy de Rosario y él es periodista y locutor. Por supuesto, en mi casa era como una cuestión más didáctica, la dinámica de los medios de comunicación. Yo prácticamente, él trabajaba en el servicio informativo cuando era muy joven, en sus comienzos también, en Radio 2, en LT2 de Rosario, y para mí era como, en vez de ir a un parque, iba a la cabina de locutores como parte de la dinámica de mi niñez, digamos, ¿no? A partir de eso, como que para mí fue siempre muy natural el tema de los medios de comunicación, de la lectoescritura, de los procesos de comprensión de los mensajes, del análisis. O sea, nunca mirábamos la tele, yo siempre digo, ni mirábamos la tele ni escuchábamos la radio desde un lugar secundario. Siempre había como una mirada muy comprometida con lo que escuchábamos, con lo que veíamos, con, no sé, desde repetir publicidades hasta pensar, que mi viejo me dijera, pero si querés ponerle más intención tenés que hacer así, nada, en una cena, en un almuerzo, no importa. Siempre era como una cosa muy natural. Ese es mi vínculo con la comunicación, así te diría, desde mi niñez, natural. Tampoco nunca hubo una imposición de mi viejo para decir, che, tienen que estudiar esto. De hecho, mi hermana también es locutora, también por elección. Después ella estudió otras carreras y si bien hizo locución, después entendió que su parte comunicacional estaba más vinculada a lo que era la psicología social y más un abordaje un poco más amplio, no desde los medios de comunicación estrictamente, pero bueno, se viró más por ese lado. Y yo seguí con respecto a los medios de comunicación, pero más que en los medios, en los circuitos de comunicación, que es lo que más o menos hoy estoy desarrollando. Y digo más o menos porque siempre hay por aprender un montón más, entonces es como que siento que es un universo inconmensurable y eso es una de las cuestiones que más me atrae. Creo que el mundo de la comunicación es tan amplio que es inacabable y que es constante, digamos, el desafío que uno puede encontrar. Hay que reinventarse desde ese lugar, ¿no? Desde la percepción del otro y desde qué lugar uno genera esos circuitos de comunicación. ¿Y de laburo cómo empezaste? De laburo empecé con mucho prejuicio. ¿Por qué con mucho prejuicio? Porque yo vivía en una ciudad que, si bien es grande, también es un ámbito respecto a los medios de comunicación en los que todos se conocen. Entonces a mí me jodía muchísimo ser la hija de. Mi viejo tenía como un lugar en los medios de comunicación local y siempre era como muy renegada, por llamarlo de alguna manera, respecto a ir a una prueba y que me dijeran, ay, vos sos la hija de. Entonces yo ya sentía que no había una valoración de mi capacidad profesional, un rollo que después con el tiempo entendí que no tenía sentido. Lástima que ya era tarde, ¿no? Pero no, y decidí empezar mi carrera yéndome a trabajar a una oportunidad que me salió en San Pedro, que también es una ciudad que quiero muchísimo y que tuvo mucho que ver con mis comienzos, porque más allá de mi experiencia cuando era chica trabajando en el programa de mi papá en Radio 2, que él tenía además su programa de la colectividad italiana, nosotros laburamos, mi viejo laburó siempre vinculado a la colectividad en la parte de comunicación gráfica y radial, y también participé siempre en esa dinámica. Luego busqué como abrir otro horizonte en San Pedro, donde encontré también un ámbito de
de los medios de comunicación con una percepción que es fantástica a nivel local. San Pedro es una ciudad que ha generado y que genera muchísimos comunicadores, porque si bien es una ciudad chica, de 60.000 habitantes, hay muchísimos medios de comunicación y la gente tiene un consumo de los medios locales que no siempre se replica en otras ciudades. Bueno, ahí empecé y tuve la posibilidad de conocerlo a Pepe Benzeni, que era como el creador de APA, que era la primera radio por propaladora, que cada casita tenía un parlantito y ellos te transmitían desde ese parlantito, vos estabas conectado y escuchabas la programación de APA Radio San Pedro. Ahí empecé a trabajar y bueno, estuve varios años, trabajé en el noticiero local, hacía un resumen semanal de noticias, después trabajaba también en un magazine a la mañana con Pepe, que era como el maestro de todos, fue el maestro de muchísimos referentes a nivel nacional ahora. Y bueno, mi primera experiencia así concreta, personalísima y sin aportes de apellido ni nada, fue en San Pedro, en APA primero, después en Multicanal y después, bueno, en varias radios de ahí. Pero esencialmente en APA fue como si yo tuviese que marcar un comienzo, fue en APA, el comienzo de mi carrera. Y si tuvieras que marcar, por ejemplo, en tu carrera algún momento que decís, bueno, este fue un momento bisagra en el que algo sucedió y me direccionó, ¿cuál sería? Todos, porque en realidad cuando me fui de mi ciudad, de Rosario, a trabajar a San Pedro, fue un momento bisagra en el que pude definitivamente romper con esa cuestión mía, ¿no? Que tenía que ver con no conseguir nada por ser la hija de él, sino por proponerme a ver si encontraba yo con mis herramientas, creaba una identidad y bueno, y podía hacerme como un caminito individual. Ese fue un primer quiebre. Un segundo quiebre fue cuando decido venirme a Buenos Aires a estudiar, a terminar mi carrera de locutora en el ISER, porque yo cuando voy a San Pedro había estudiado periodismo en Rosario, en el ISET 18, que estudié ahí primero periodismo, también estudié locución, hice el primer año de locución en el ISET 18, y después me surgió esta posibilidad en San Pedro, fui a trabajar a San Pedro, y después vuelvo me vengo para Buenos Aires, y es donde termino la carrera, hago el segundo y el tercer año de locución en el ISER, donde conozco muchísimos compañeros y amigos, y ahí empiezo como a meterme más en los medios locales. De acá, digamos, de Buenos Aires. Mi primer laburo fue fueron dos lugares. Uno que era PIE, que era un canal de política y economía, que trabajaba en un programa que se llamaba La Posta, era un programa político, que lo conducía Fernando Almirón, periodista de Página 12, y yo hacía la locución en off mientras estudiaba. Y después trabajaba en un programa partidario de San Lorenzo, se llama Equipo Desafío, que salía en América Sport. En ese momento estaba ese canal, dos canales que ya no están. Chicas, estoy arruinada de la edad. Bueno, y ahí trabajaba como cronista y locutora en off. Y me metía en la barra brava de San Loré y era muy, muy divertido, pero imagínate que era una chica muy joven, que no me importaba, no tenía miedo a nada, bueno, nada. Y fue esa mi primera experiencia en Buenos Aires. Y después, obviamente, otros dos hitos respecto a mi carrera que no tenían que ver quizás con la locución en los medios puntualmente. El primero fue cuando Ginés González García, que era el ministro de Salud, me propone ser la voz de las campañas de salud, que así fue como comencé en el año 2002, y ser su locutora, su maestra de ceremonia. Yo estaba ya en el último año de la Facu, del ISER, y empiezo a hacer mi carrera como maestra de ceremonias dentro del Ministerio de Salud de la Nación con Ginés González García, que en ese momento era ministro, y que me abrió un universo absolutamente impensado también, porque en realidad cuando nosotros estudiamos locución, ni siquiera existe una materia, ni siquiera existe una práctica que nos dé la herramienta para ejercerla como maestro de ceremonias, que tiene que ver casi como una materia de improvisación que tenemos los profesionales. Para mí es un tema muy pendiente que tenemos en la etapa formativa, porque el maestro de ceremonias es una acción del locutor que no es para cualquiera tampoco. El maestro de ceremonias contempla un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, que hay que encontrar una dinámica que tiene que ver con la identidad del profesional, con una búsqueda personal, pero sobre todo con una cuestión de garantizar circuitos comunicacionales múltiples en un mismo momento con una única dinámica, con lo cual eso es un enorme desafío y se necesita una formación que hoy no existe en la Argentina. Entonces, como maestra de ceremonias, mis inicios fueron ahí, y después tuve la enorme posibilidad de que en Presidencia de la Nación me convocaran y hacer ese camino como maestra de ceremonias. Casi te diría como la primera mujer que logró irrumpir en un universo absolutamente masculino. Si bien había compañeras y colegas que lo hacían, no había una visibilidad respecto a esa tarea. Y el protocolo también es como muy estructurado.
porque parece que la palabra protocolo te dice es esto y no podés salirte de esto. Y en realidad yo siempre creo que el protocolo, si bien existe y hay que respetarlo y hay procesos que obviamente están establecidos, una precedencia protocolar y un montón de cuestiones, creo que cada uno de los maestros de ceremonias, la gran dinámica y el enorme desafío es que cada uno le pueda poner su impronta atendiendo a la necesidad del contexto, de quien lidera ese encuentro y de poder aportar eso. El maestro de ceremonia lo que hace es darle una dinámica, es el que te cuenta todo el cuentito y va uniendo todas las partes, el que habla primero, el que habla segundo, si sucede otra cuestión, una entrega de premios, un video, el que pone, yo siempre digo, el maestro de ceremonia es el que pone en contexto el todo. Por eso es tan importante que se profesionalice. Hay un montón de colegas que lo hacen muy bien, pero lo hacen muy bien, casi te diría, por una cuestión de búsqueda personalísima. No hay parámetros, no hay herramientas y es una enorme salida laboral. Nosotros muchos años recorrimos el país con una cantidad de compañeros y colegas tratando de llevar este mensaje de que muchas personas que quieren ejercer la profesión en el interior, y a veces los medios son muy poquitos y los profesionales son muchos, puedan encontrar dentro de lo que es la actividad del locutor como maestro de ceremonia una salida laboral, porque es inmediata, porque hay una demanda, porque en todos lados hay una asociación, porque en todos lados hay un municipio, porque en todos lados hay una comuna, porque en todos lados hay asociaciones intermedias que generan actividades y que pueden darte laburo. Entonces es una fuente de trabajo aquí y ahora, donde estés, sin tener que irte de tu lugar. Ese es otro de los enormes desafíos que hay. ¿Y vos cómo construiste tu personalidad profesional? Una búsqueda personal siempre fue. Después con el tiempo me di cuenta que era una cuestión que yo la hacía prácticamente desde un lugar inconsciente, pero que tenía que ver con poder brindarle al otro una herramienta de destaque, de soluciones. Yo soy siempre, lo que trato es de estar atenta al otro, aunque parezca una cosa extraña en la construcción de mi identidad como comunicadora. Creo que los locutores tenemos un enorme desafío, que es entender que nuestro protagonismo no es en primera persona, sino que el éxito de nuestra participación tiene que ver, por ejemplo, con que el producto al cual le pongo mi voz tenga una identidad, se destaque dentro de una tanda publicitaria. Eso no tiene que ver con mi voz ni con mi identidad, tiene que ver con mi trabajo, porque justamente el que me contrata como locutor lo que necesita es que esa voz comunique un montón de cuestiones que hagan que vos dentro de una tanda publicitaria quieras comprar eso, consumir eso. Después como maestro de ceremonia es lo mismo, nosotros no somos los protagonistas, nosotros somos los que acompañamos y lo que hacemos que ese evento o esa ceremonia tenga un destaque. Entonces lo esencial es trabajar nuestro ego, y lo digo desde un lugar absolutamente constructivo, ¿no? Creo que los locutores tenemos el enorme desafío de colocar en un lugar mejor el ego que todos tenemos y que muchas veces mal ubicado nos destruye, nos fagocita y nos hace no ser todo lo bueno que podríamos ser. El laburo del locutor es entender que los protagonistas no somos nosotros, que los protagonistas es lo que los convoca, el producto, la ceremonia, el evento, y que nuestra valoración tiene que ver con lograr que eso se comunique de la mejor manera y de la manera más diferencial que podamos, para que la persona que recibe ese mensaje lo incorpore, lo conceptualice, lo retenga, lo consuma y lo apruebe. Ese es nuestro trabajo. Y volviendo a esto que hablábamos de la voz en la presidencia, rompiste como varios, o sea, esto que decías vos del protocolo, quizás existe y demás, o sea, tengo varias preguntas, por eso estoy viendo como las formulas. Decime todas. Primero es todo, cómo vino la propuesta, qué te pasó a vos con la propuesta. De casualidad, obvio. Por supuesto que tenés otra visibilidad, otra exposición. Y por último, esto de que siento que rompiste con, a la hora de hacer la locución, vos como que ponías el cuerpo, se escuchaba, no era lo de poner casi como una militancia al hablar. Sí, tenía que ver con todo el acto, ¿no? No, me parece que el locutor lo primero que tiene que tener es permitirse que te atraviese la emoción del contexto, porque si vos sos una persona fría dentro de un contexto cálido, estás en otra dinámica, estás en otro foco. Entonces, lo primero que uno tiene que tener para poder generar ese cuento, esa unión de ese relato como maestro de ceremonias, es la percepción del aquí y ahora. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Está contenta? Entonces vos tenés que tener como una dinámica empática con esa alegría, con esa emoción. Si estás en una dinámica que es de duelo, que es de tristeza, por supuesto no podés hacer una participación arriba. Tiene que ver con la percepción en primer lugar, atender el contexto donde vos estás y sobre todo el objetivo. Si el objetivo es generar épica, entonces cuando yo hice el trabajo para la presidencia de la Nación, hice muchísimas, y te estoy diciendo muchísimas, con los líderes mundiales que se te ocurran, ceremonias
que fueron estrictamente formal, porque hay un protocolo internacional. Dentro de ese protocolo internacional, yo nunca dejé de tener una identidad y una impronta, porque si bien todos los protocolos los respeté, no es que yo nunca respeté los protocolos, porque parecería que el concepto de esta loca vino a... No, los protocolos los tengo clarísimos, sé cómo se usan y hay que estudiarlos y imagínate que los estudié, los sé aplicar y entiendo que está muy bien que uno lo respete. Ahora, dentro de ese protocolo, la seriedad no existe como un hito. No es que yo tengo que ser seria y engolada. No dice locutor o locutora engolada para ser más serio. Hay un preconcepto social que tenemos asumido como que es lo correcto, que en realidad no figura en ningún protocolo, que se entendió de esa manera porque nadie se atrevió a ponerle su dinámica. Ya de por sí que una mujer te diga con un tono cálido algo resulta raro. De por sí porque es una mujer y que obviamente te aporta, y eso que yo tengo un tono de voz mucho más grave que el tono medio femenino, ¿no? Entonces digo, es como que en ese camino yo lo que intenté siempre es mirar al humano detrás del líder. En el caso de Cristina, ella siempre fue una líder, pero fue una mujer absolutamente generosa conmigo porque ella me permitió y entendió. No es que nos sentamos un día y me dijo, ay, bueno, vos decís esto, nunca sucedió eso. Sucedió que se generó una sinergia, como sucedió con un montón de otras personas a las que les he hecho la parte protocolar, y la sinergia parte desde el punto cero, que es que para mí es importante la percepción, la dinámica y el estilo de quien lidera ese momento. Entonces, si la persona que lidera ese momento es hiperformal, yo voy a llevar esa hiperformalidad y voy a hacer una búsqueda de cuál es su parte sensible para conectar, porque creo que si yo lo ayudo a conectar desde esa cuestión humana con el auditorio, seguramente va a ser mucho más productiva esa participación de ese líder y esa conexión con ese público. Entonces, mi lectura es macro. Y eso es lo que siempre fue extraño. Fue que esta chica ¿qué hace? Interpelo al líder e interpelo al auditorio. Y mi rol, ¿cuál es? Conectar al líder con el auditorio. No es leer una carilla de lo que me escribieron. Y después era la segunda cuestión que era para mí fundamental, era en la redacción de los contenidos. Yo siempre en la redacción de los contenidos, que esa fue otra de las cosas que nunca nadie se detuvo a pensar ni a analizar, sí a juzgar, tiene que ver por cómo estaba construido ese discurso. ¿Qué quiere decir? Había frases, la épica quizás tenía que ver con la cuestión ideológica y emotiva, la emotividad tenía que ver con frases que yo estudiaba y entendía que ese líder tenía empatía con eso, entonces siempre llevamos a una frase como disparador o como refuerzo, y después vos tenés una líder como Cristina, que ella todo el tiempo es una persona que hacía títulos, que generaba clima, que definía. La frase de los 40 millones de argentinos surge a partir de una reiterada cantidad de discursos que ella daba y que venía repitiendo dentro de sus contenidos. Yo cuando estoy haciendo mi maestría de ceremonia, yo escucho al orador y tomo notas y conceptualizo y entiendo que hay un montón de herramientas de esa persona que son únicas y exclusivas y que para mí son el ADN, la materia prima para poder darle eso que llamo identidad. No, que no tiene que ver con si a mí me gusta o no me gusta, sino que tiene que ver con qué te define a vos. Y es ahí donde, en ese análisis que yo he hecho con Cristina y con un montón de otros líderes también, surge la frase de los 40 millones de argentinos, que era focalizada, que era absolutamente abarcativa y que tenía que ver con ella, porque lo sintió. No es que un día ella dijo voy a decir 40 millones de argentinos, lo decía reiteradas veces. ¿Cuál fue mi trabajo? Detectar esa repetición, detectar ese valor y ponerlo por arriba del todo. Y ahí es donde se crea la marca. Así además, fue. ¿Cómo te sentiste vos como mujer, como decías recién, irrumpiendo en este espacio? Yo en esa época estaba haciendo la tesis para comunicación y empecé a analizar esto de la locución de las diferentes campañas presidenciales en la ciudad y... Que está Yumi en la ciudad, sí. Estaba Yumi Gauto. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezo a analizar esto, encuentro que Yumi Gauto no decía la información importante, jamás. Siempre decía alguna cosita, un subte, alguna cosita. Entonces uno reconocía que era de la ciudad Yumi, pero lo importante no lo decía. La información dura, no. Entonces, bueno, ¿cómo te sentiste vos siendo mujer? En el momento, la verdad, nunca lo fui consciente de todo ese proceso. Era demasiada la vorágine. Yo no estaba preparada, ni era mi anhelo, ni era mi meta ser lo que después terminó siendo, para nada. Fue una circunstancia en donde me llamaron como maestro de ceremonias, había que hacer un reemplazo. Yo trabajaba en Canal 7 desde mucho tiempo antes y
fui a hacer un reemplazo. Cuando hice ese reemplazo, a la semana me llaman para decirme que necesitaban cubrir más actividades, necesitaban una profesional que se sumara al equipo. La realidad es que yo no tenía ni idea de cómo era la dinámica de un locutor de presidencia. Realmente jamás pensé que eso podía ser un trabajo. No estaba dentro de mis salidas laborales. No la contemplaba. Fui, hice la experiencia. Y empecé a hacer actividades y después, bueno, había una demanda que en la agenda semanal, cuando llegaba el momento, el director de ceremonial distribuía la agenda, empezó cada vez a tocarme más actividades, hasta que llegó un momento que hacía casi todas las actividades. Y obviamente para la dinámica, hay gente que trabaja en el protocolo y en maestría de ceremonia hace muchos años, en general son hombres y las mujeres estaban en un segundo, tercer, cuarto escalón. Casi que no había actividades más que para desarrollo social, no participaba en la locutora maestra de ceremonia, siempre doblegada, no había actos de asunción que hicieran mujeres, muy rara vez había firmas de convenios, muy rara, todo lo que tenía que ver con, digamos, con información importante, siempre el locutor era hombre, y eso no es menor. Claramente no hay mucha gente a la que no le gustó que sea una mujer y fue también bastante duro ese prejuicio con el que, bueno, no me hago cargo, siempre lo hice, seguí adelante y la verdad es que en el momento no me daba cuenta mucho de qué sucedía, después sí lo entendí y obviamente me lo cobraron, no importa, cada uno sabe, pero la verdad es que es un laburo de mucho desgaste físico porque vos tenés que correr, nosotros había momentos en que hacíamos 4 o 5 actos por día en distintas ciudades, es una dedicación full realmente y ese trabajo yo lo valoro muchísimo, no sé si podría estar en condiciones de hacerlo en algún otro momento de mi vida, creo que no, porque es una etapa muy, muy, muy vivencial en carne viva, porque vos estás dentro de parte de la historia en primerísima persona, absolutamente cercano a todo y con un ritmo y una dinámica que no estamos preparados para eso, que en realidad el que hace política, el político de carrera, está muy acostumbrado a esa dinámica. Los profesionales como nosotros no, porque la verdad es que ellos ponen su vida a disposición de eso. Y es un laburo donde no tenés vida, no hay otra vida, es ese laburo. El costo es muy alto. Claro, y es inevitable que se me venga a la cabeza, vos sos mamá además. Sí, tengo 2 hijos, una de 14 que ahora cumple 15, que durante esta época prácticamente no me vio. Fue muy duro. Después cuando en el 2015 yo soy mamá de nuevo casualmente y de Bauti que tiene 4 y es donde me doy cuenta que hubo una ausencia muy, muy profunda en esa época. Por eso digo que rara vez podría volver a hacer ese trabajo. No, ahora que como que con el tiempo entendí, también soy más grande y demás. Fue una experiencia maravillosa porque vivís cosas que de otra manera es imposible vivir. Pero es de una entrega descomunal, que no sé, yo creo que el que lo hace tiene mucha vocación, tiene que tener mucha vocación y mucha disposición, no es sencillo, no es nada sencillo y es por eso digo e insisto con que es una fuente de trabajo para la que los profesionales de la locución no estamos formados, hay un déficit absoluto en el proceso durante los estudios, cuando hacemos nosotros nuestra carrera, no existen herramientas que nos permitan tener esta salida laboral que es mucho más amplia que los medios de comunicación, que nos permiten sumar otra herramienta más a un mercado que es complejo ya de por sí. Pero que tiene que ver con una decisión personal y de familia, te diría. Si a mí no me hubiese acompañado mi marido y mi familia en esa etapa, hubiese sido imposible poder tener esa experiencia de vida y profesional, ¿no? Ambas. Te quiero preguntar, ¿cómo vivís hoy en día esto de enseñar a hablar, ¿no? Esta cosa como, a grosso modo, enseñar a hablar, la oratoria en tu vida, esto del mentoring que nos habías contado, explícanos un poco eso. Si lo analizo en el todo, es un poco bastante coherente con la percepción que tuve siempre de la profesión. Esto que les decía de que era chiquitita, de que la comunicación era como una parte trascendental de mi existencia, desde una cuestión natural, no porque yo diga, ay, la comunicación me interesa un montón. Era natural. Es como si vos te criás con un padre carpintero, la carpintería probablemente sea ese olor a serrín, sea parte de tu inconsciente. Para mí ese olor a estudio de radio, de estar, viste, que es como un frigorífico. Yo siempre le decía, es un frigorífico esto. Bueno, ese olor, esa dinámica, ese no eco, esa calidez que encierra una cabina de locutores, creo que es
figurativamente lo que describe lo que es la comunicación para mí. La comunicación es eso, es un circuito virtuoso en el que todos tenemos que trabajar, no los locutores solamente. Yo siempre llevo un poquito más allá de la frontera del profesional de la voz. Nosotros no somos solo profesionales de la voz, creo que hay una percepción muy limitada al decir que el locutor es un profesional de la voz. El locutor es un profesional de la comunicación. De la comunicación porque nosotros estamos muy atentos al emisor, al receptor, a cuestiones que son básicas y esenciales, pero que a veces pasamos a un segundo plano y que no es un segundo plano, es esencial. Cuando vos estás adelante de un micrófono, le estás hablando a alguien, a un alien, que no sabemos quién es, pero que es un alien, y estoy transmitiendo un mensaje. Entonces ese circuito que es virtuoso existe. Ahora, todos los profesionales pensamos en eso cuando estamos hablando, no, lo hacemos de una manera natural. Lo mismo, a partir de eso es que yo empiezo a involucrarme un poco en esto que tiene que ver con llevar un poco más allá la frontera y entender e interpelarnos a todos como seres humanos, más allá de la profesión a la que nos dediquemos, en cómo nosotros llevamos adelante nuestros procesos de comunicación. No importa si sos profesional o no. Por ejemplo, trabajás en un call center, ¿vos llevás adelante un circuito de comunicación? Claro, sí. El 80% de nuestro vínculo humano es a través del habla. También, por supuesto, intervienen otros factores como la comunicación no verbal, la parte gestual, un montón de cuestiones que son sumamente interesantes, importantes y que tienen que ver con el proceso de comunicación. Pero digo, el habla es vital y nosotros, más allá, no sé, lo que les comentaba antes a ustedes, el médico tiene un enorme desafío de generar circuitos de comunicación, no tiene las herramientas. Los líderes políticos tienen el enorme desafío de generar la comunicación, de que el otro comprenda cuál es su objetivo, cómo lo va a hacer, de que esa explicación de gestión sea comprendida por el conjunto de la sociedad a quienes ellos representan. Una nutricionista, es fundamental que esa nutricionista te explique y vos entiendas cómo tenés que hacer tal proceso o qué es lo que no tenés que hacer. Cuando nosotros empezamos a ser mejores a la hora de nuestra emisión del mensaje, todo el circuito humano empieza a mejorar porque empezamos a escucharnos, a entendernos y a poder comunicarnos de una mejor manera, más saludable. Es un déficit enorme, pero no lo tenemos los argentinos, la sociedad en general. Digo, el replantearnos cuándo soy emisor, cuándo soy receptor, cuándo escucho, cuándo emito ese mensaje. Ese es el enorme desafío y es para mí siempre mi horizonte, porque por suerte siempre es como un horizonte. Tengo algo más por hacer para alcanzar esa meta. Por ahora estoy trabajando mucho hoy en el desafío de construir herramientas y circuitos de comunicación en el ámbito de la salud, disruptivos, fructíferos en general para la sociedad y sobre todo evolutivos, porque creo que los profesionales, los médicos, que antes eran una palabra autorizada y que aunque no le entendiéramos lo que nos decían, no le repreguntábamos por vergüenza, porque éramos ignorantes, porque no entendíamos y nos íbamos llenos de dudas de una consulta médica. Ese es para mí es una cuestión fundamental que hay que destronar. Nosotros tenemos que comprendernos. El médico debe comprender al paciente y el paciente debe comprender al médico. Entonces, ese hoy es mi desvelo. Estoy trabajando mucho en eso, en crear mejores maneras de comunicarnos en el ámbito de la salud, porque la salud es transversal a la existencia humana en general. No sé, un psicólogo, un traumatólogo, no es un médico solamente clínico. Hablo del todo, de la salud como un todo. Un abuelo en la tercera edad necesita entender cómo tiene que tomar. Me pasó cuando yo era cronista en mi época de cronista, ¿no? Me pasó mucho, por ejemplo, un caso de incomunicación que me recuerdo siempre, cuando fuimos a hacer una nota por un tema de salud sexual, procreación responsable. Fuimos a una familia donde era una multifamiliar, y eran 7 chicas, creo que era la mamá con sus hijas, ¿no? Entonces la pregunta era ¿cómo se cuidan ustedes para no tener tantos hijos? Y la respuesta, porque seguían teniendo todas muchos chicos, era, y nosotros nos cuidamos con lo que nos dan, pero no nos resulta. ¿Y cómo se cuidan? Y nosotros ponemos la pastillita en el mate y tomamos el mate todas las tardes, todas juntas. Ellas cumplían, de verdad, había una concepción de que estaban haciendo lo que les habían dicho. La doctora, la ginecóloga de la salita le había dicho, ustedes tienen que tomar esta pastilla anticonceptiva. Ellas se llevaban la pastilla anticonceptiva. Lo que pasa es que nunca entendieron cómo había que consumir esa pastilla anticonceptiva. Qué fuerte, ¿no? Claro, pero yo siempre muestro ese ejemplo porque es un ejemplo donde hay una voluntad del paciente de cumplir con lo que el médico le dice. El médico transmite ese mensaje. Ahora, hay algo en ese proceso de comunicación que no se llegó a lograr. Claro. ¿Para qué lo voy a aclarar? Bueno, a veces hay que tener una lectura coyuntural y entender que hay que explicar un poco más. Entonces la información es la misma. Lo que el profesional debe hacer es adaptar esa explicación a su
receptor, que no siempre es el mismo. Y que tiene un entorno social, una cuestión intelectual que atender, y que eso no es menor, es fundamental. Fíjate cómo, si ese médico, cuando dio esa pastilla anticonceptiva, podía haber explicado un ratito más y no se hubiese quedado en su prejuicio de vos, obvio que esto lo sabes, hubiese podido profundizar algo elemental, que era decirle, es una pastilla cada una de manera oral, probablemente esas chicas que tuvieron 3, 4, 5 hijos, hubiesen podido tener la posibilidad de tener un embarazo por elección y no por consecuencia. Entonces, ahí, ¿qué es lo que falló? La comunicación. Por eso es tan importante, y salva vidas, y salva un montón de cuestiones, comunicar de manera responsable. Pero digo, el médico tiene una formación científica, profesional, que es fantástica, no pongo en tela de juicio eso, digo, a veces necesitamos ser más simples para ser mejor comprendidos. Y eso en todos, los líderes también. Hoy hay un proceso, quizás lo que también hay mucho ahora, que el mentoring se ha interpretado o manipulado, puedes hacer el bien o el mal, ¿no? Con esto, la mentira dentro de una cuestión discursiva que no es verídica, ¿no? Eso con el tiempo termina devaluándose, queda expuesto, pero lo importante es que los líderes también empiecen a ser claros a la hora de decir lo que van a hacer y de explicar lo que hicieron. Cuando eso empieza a suceder, la sociedad también tiene un rol, no de juez, sino de interpelar al otro, de escuchar atentamente. Como sociedad, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de estar atentos y de recibir esa información y de procesar esa información. Eso es lo que nos da el poder, creo yo, de manera individual y colectiva. Si todos nos tomamos el compromiso de analizar lo que escucho para tener una interpretación única y personal, seguramente las cosas pueden cambiar. Ahora, si la responsabilidad es del otro y del periodista que me cuenta una historia y yo la repito igual, y tenemos un problema también de comunicación. Porque no me estoy tomando el tiempo de analizar si eso que me dicen es lo que pienso, es lo que creo. Entonces, ahí es donde empieza el proceso absolutamente destructivo del tejido social, que tiene que ver con el no razonar y la repetición constante como una única verdad. Todo es comunicación. Por eso yo creo que la comunicación es la herramienta transformadora. Para bien o para mal, ¿no? Pero bueno. ¿Qué consejos le darías a estudiantes, a chicos que están empezando? El consejo es un poco esto que les decía. Esencialmente conectarse, permitirse ser. O sea, de correrse de todos estos prejuicios. Yo siempre digo, yo quiero parecerme a... Quiero ser a este modelo exitoso, que yo creo que es exitoso. A esta mina que es una crack, genia, me encanta, divina como habla. Digo... Los modelos sirven, los estereotipos sirven hasta cierto punto, es como una línea, como un camino. Imitar es imposible porque ninguno de nosotros somos iguales a los otros, con lo cual esa percepción que tenemos del otro está bueno porque nos puede ayudar a definirnos, pero que el proceso es definirse uno y es constante el cambio. No es que yo el día que termino de la carrera, me dieron el título, yo decidí ser esto. No, vas a vivir constantemente cambios, pero lo importante es la interpelación. Es que cada día uno pueda decir, ¿qué quiero yo comunicar? ¿Qué quiero dejar como huella? Desde ya, todos somos diferentes, con lo cual lo que nosotros aportemos, aún leyendo un mismo texto, va a ser siempre distinto a lo que el otro hizo, por más parecido que seamos, por más que el texto sea igual, no importa. Lo importante es quién lo dice, quién lo emite, que siempre va a ser alguien diferente, por eso el producto va a ser diferente. Lo que yo le aconsejo a cualquiera que esté en un proceso de formación, sobre todo a los que estudian carreras vinculadas a la comunicación, locutor, periodista, lo que sea, es eso justamente, preguntarse qué quiero comunicar, cómo lo quiero hacer y cómo quiero yo lograr eso, con qué herramientas cuento. El punto fundamental es pensar en el proceso de formación y aprovechar esa etapa donde tenés profesores, donde tenés un montón de personas que pueden aportarte información y recursos, es todo el tiempo exprimirlos, desde el mejor lugar lo digo, ¿no? Y decir, ¿cuánto puedo yo pedirle a este profe de foniatría para que me ayude a que mi voz sea más cálida? ¿Qué características tengo yo? Mi autoevaluación es crucial. Yo siempre digo el DAFO que uno cree que solamente es empresarial. El DAFO tiene que ver con las debilidades que uno tiene, que las tiene que detectar, con las amenazas que uno tiene, que no son las debilidades, pero que son los potenciales, con las fortalezas y con las oportunidades. Digo, si nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras amenazas, sabemos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras oportunidades. Hoy, este año, yo establezco un parámetro y sé qué mejorar y con qué cuento para poder compensar.
Yo trabajo siempre sobre la fortaleza y la debilidad, y ese es el mejor consejo creo que tengo para darle. ¿Cuáles son sus debilidades? Y mi debilidad es que mi voz es muy finita, o que me canso, o que cuando hablo la gente no me presta atención porque me falta poder. ¿Y cuál es mi fortaleza? Y mi fortaleza es que soy alta, en general la gente me recibe muy cálidamente porque genero una cercanía. Bueno, establecer parámetros reales sobre uno mismo y animarnos a autoevaluarnos sin ser destructivo, porque a veces cuando uno habla de autoevaluación dice, no, esto es todo mal, no, la verdad es que yo soy muy exigente conmigo, y ser exigente con uno no significa no valorarse. Hay cosas que uno tiene que valorar porque es parte de esa exigencia, no todo está mal. Lo bueno es saber qué está bueno y qué es lo que debería yo mejorar. En esa búsqueda, durante la etapa formativa, es fundamental reconocer las debilidades y la fortaleza, porque esas cosas que nosotros creemos que es una debilidad, por ejemplo, tener un tono suave, puede transformarse en una fortaleza. ¿Por qué? Porque si hay que negociar o dar un mensaje duro, es mucho más importante que lo haga una persona que tiene un tono más soft, más suave, más cálido, que una persona que tenga un tono como yo, que es absolutamente disruptivo, fuerte, y que en general tiende más a generar una discusión o un rechazo por parte del otro, solo por una cuestión de tono y de que dispara en el otro una cuestión emocional, de bronca, de ira, de rechazo, que alguien que tiene un tono más suave, una forma y una cadencia diferente, que quizás te dice lo mismo que te digo yo, pero no cae tan mal. Entonces, por eso, a ver, las debilidades no sé si siempre son debilidades. Esa debilidad puede ser una fortaleza. Si yo no la detecto primero desde un autodiagnóstico, es muy difícil que la pueda transformar en una herramienta poderosa. Entonces el poder está en nosotros, el poder está en animarnos. Hoy tenemos una herramienta fundamental que es la navegabilidad, Google, los buscadores. Entonces digo, los DAFO, me hago mi DAFO todos los años y tener la dinámica de hacerlo, eso no nos lo enseñan en la facu y es terrible. Y la segunda cuestión que no nos enseñan en la facu, ya que vos me preguntabas también por un consejo apuntado más a los estudiantes, es algo que te diría es nuestro gran déficit. Cómo me transformo de repente en mi representante, en mi negociador, en mi vendedor de mi servicio. Cómo hago todo eso que no sé, porque en realidad yo soy un comunicador y la verdad es que no tengo ni idea en cómo poder armarme como un producto. Nadie nos da una herramienta que nos permita comprender que nosotros somos nuestra propia empresa, somos una pyme. Digo, mi voz es mi pyme, mi cabeza es lo que pueda crear. ¿Y con qué hago? Digo, voy a esperar sino siempre que alguien me elija. Entonces el poder lo tiene el otro, no lo tengo yo. El poder del profesional también tiene que ver con esta construcción, con esta herramienta de que vos sepas con qué herramientas cuento, qué posibilidades. Hoy la tecnología puede ayudarnos. Perfecto, me hago mi podcast como el que ustedes están haciendo ahora. ¿Y qué hago con mi podcast? Y lo tengo que comercializar. ¿Y cómo lo comercializo? Pero no sé, voy a pedir, esta es la palabra que siempre sucede, voy a pedir que me auspicien. No voy a pedir nada, voy a proponer, que es muy distinto que pedir. Digo, para proponer, ¿qué tengo que hacer? Pensar qué necesita el otro para hacer un producto que le sea útil al otro. Entonces, si no tengo esa lectura, difícilmente pueda lograr insertar ese producto en un mercado. Si no, siempre termino esperando el favor del otro, que de onda me ayuda, me sponsorea y me acompaña. Entonces, el valor de tu producto no existe. No es que eligen apoyar esto porque es una propuesta interesante, lo eligen porque te dan una mano. Entonces, todo el tiempo estamos laburando para la devaluación de lo que hacemos. Es todo el tiempo para atrás. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es en la previa, en construirnos con una identidad personalísima, sabiendo cuáles son nuestras habilidades y fortalezas, trabajar sobre eso, y en segundo lugar, incorporar herramientas de negociación, porque son las que nos van a permitir insertarnos en un mercado volátil, difícil, dinámico, desde un lugar propositorio y no de demanda. Muchos desafíos, pero bueno, creo y espero que los programas de formación empiecen como a evolucionar también, ¿no? Porque hay un mercado real que no tiene nada que ver con las herramientas con las que salimos. Y es yo siempre soy crítica de eso y parece que soy destructiva. No, es una crítica constructiva. Hay que ver esto, porque si nosotros no ponemos en la etapa de que uno puede dedicarse a estudiar y a formarse, herramientas que te posibiliten después, al otro día que te dan tu título, salir a un mercado y no ir solamente a esperar que un gerente de programación te elija para ser locutor y te agarres cualquier cosa para hacer experiencia. Y bueno, la verdad es que estamos arruinando absolutamente la profesión. Desde ese lugar también se arruina la profesión. No hay conciencia, no hay valor, no hay recursos. Sí humanos y profesionales, no hay recursos reales de mercado.
Entonces, como que me parece que nos falta más una formación integral. Y hay que correrse de la demanda y hay que empezar a pensar cómo, desde lo personal, podemos ir generando esa transformación. Ahora sí, te lideramos. Final. Gracias. No, a ustedes, chicas. Por la entrevista. Muchas gracias. Genial, gracias. 1, 2, 3 y mucho bla bla bla. Vengo con mi voz y también con identidad. Me paro bien de frente ante la adversidad. Ya no tengo miedo, solo escúchame hablar.